entrevisté mucho cuando yo laburaba en La Cornisa. Lo volví realmente loco cuando era notero de SQC. Me tocó después cubrirlo y seguirlo en la Casa Rosada con Telefe. Y hoy lo reencuentro en CNN a el expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Mauricio, Nacho Girón por acá. Muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? Buenos días para vos y todo el equipo y los oyentes. Ahora que me hiciste acordar, debe estar por llegar una carta documento por daños y perjuicios por la época de SQC que me rompiste, que me la rompiste bien rotas. Me acuerdo que mi hit fue que le entregué, lo vamos a decir como corresponde, un video de, creo que era de Godzilla, y le dije porque era un gorila copado, y entró el chiste al menos. Bien. Sí, no, me volvían loco, la verdad que SQC, épocas divertidas. Bueno, fueron los que primero me hicieron cantar Queen. Es verdad. Como parte de una promesa, y después ya me lancé al estrellato y conté para 6 videos que siguen hasta hoy, ¿no? Nos toca hablar con Mauricio Macri, ni más ni menos, justo después de los importantes anuncios del gobierno, acuerdo con el FMI, flexibilización del cepo, bandas cambiarias. La primera pregunta es obligada, Mauricio. ¿Cuál es su visión de estas medidas que ha tomado la Libertad Avanza? Paso adelante muy importante. Solo que en el primer día todos sabíamos que el cepo era una muleta para alguien que necesita volver a correr, ¿no? El país necesita tomar dinámica, velocidad, especialmente lo que respecta a la inversión, porque la inversión es la que trae trabajo y el trabajo es el que trae felicidad. Y con el cepo sabíamos que la inversión iba a ser la mínima necesaria, porque para que la gente entienda, el cepo es lo mismo que pretender que alguien vaya al cine sin tener la garantía de que cuando termine la película se puede volver a su casa, ¿no? Entonces acá la gente traía la plata y después no se la podía llevar. Y ningún país del mundo recibe inversiones tiene un cepo, por lo cual el presidente, todos sabían más que nadie que la urgencia era sacar el cepo. Bueno, ellos encontraron que el momento adecuado fue este. Bienvenido por el paso adelante hacia la normalización, que bueno, todavía estamos lejos de donde queremos llegar, pero vamos en el rumbo correcto, ¿no? Esa es la conclusión que te puedo decir esta mañana. Y no creo que los mercados se vuelvan locos, al contrario, creo que lo van a recibir bastante positivamente. No hay que tener miedo porque con equilibrio fiscal las cosas no se deberían salir de madre, y además están las bandas, así que bueno, un poco las mismas bandas que puso el fondo con nosotros aquí allá atrás, por Guido Saleris en el Banco Central, ¿se acuerdan? Así que pienso que es un paso adelante importante, porque el cepo es una trampa, ¿no? Sentís que hay estabilidad, pero postergás toda posibilidad de crecimiento. Ahora, ¿el timing es el adecuado? Porque muchos le venían diciendo al gobierno hay que hacerlo antes, o el dólar está atrasado, y sé, obviamente, que nunca es el momento ideal en una República Argentina siempre compleja, pero está bien que sea ahora, en abril. Pero la verdad es que opinar con el diario del lunes es lo más fácil del mundo, ¿no? Creo que finalmente ellos sabían que era una prioridad, y si demoraron hasta hoy es porque consideraron que todavía faltaban condiciones para dar certeza al paso. Así que lo importante es el resultado final. Que ver cómo termina todo este proceso de acá a 2 años y medio más, cuánto crece la Argentina, cuánto se baja la pobreza, cuánto se solidifica el equilibrio fiscal con reformas estructurales. O sea, creo que hay que dar un tiempo para ver cómo son las cosas, y también, porque siempre marco, mejorar el método, que funcione en todas las áreas de gobierno, y que haya una implementación más clara de cómo se desarrolla una agenda que acompañe a aquellos que quieran venir a invertir, y por supuesto el fortalecimiento institucional, del cual hablo siempre. Por algo hace Moglu se ganó el premio Nobel, por decir que, bueno, los países que tienen instituciones más fuertes son los que reciben más inversión, hay más trabajo, hay más futuro para nuestros hijos, menos familias que se rompen porque los padres empujan a los hijos a irse a otro país para garantizarles el futuro a costa de
de llorar, ¿no? Porque yo no me imagino mi vida si no tuviese a mi único nieto cerca. Que me pudo haber pasado, porque 2 de 5 se me fueron afuera. La que tiene el nieto, por suerte está acá. Pero la verdad es que querría que ninguna se hubiese tenido que ir, porque todas hubiesen encontrado potencialidades para sus proyectos, condiciones de trabajo para sus proyectos que le hubiesen permitido sentirse que para qué irse lejos si lo puedes hacer cerca de tus afectos. El gobierno, lógicamente, está evitando ese concepto, esa palabra, pero lo que está sucediendo en estas horas, ¿no? Ya está debutando en este momento la famosa banda de flotación cambiaria. ¿Es una devaluación encubierta? Devaluación va a haber, obviamente. O sea, necesariamente. Digamos que no, nunca creí en eso, ¿no? Yo creo más en los hechos. La realidad es que no es algo de vuelta tampoco tan dramático. Siempre, obviamente, genera carecimiento de los costos de la vida diaria, pero si uno normaliza el sistema de flujos para que de vuelta volvamos a tener inversión, vamos a volver rápidamente a ese 2,5 mensual. El desafío es todo lo que falta hacer para llegar al 2,5 anual, ¿no? Claro. Esto es, el gobierno, no me canso de decirlo, el equipo económico evitó una hiper que criminalmente Massa había dejado instalada, porque la cantidad de pesos que había dado vuelta era una cantidad absolutamente absurda, con el plan Platita, tratando de engañar a los argentinos a volver a votar un cúmulo de ideas que las llamamos populistas que destruyeron la economía argentina, encareciendo el gasto público a niveles nunca vistos. Pensá que cuando arrancó Néstor y arrancó Cristina, el gasto público era el 24% del PBI, y se fueron dejándolo en el 42%. No es viable la Argentina con ese nivel de gasto público, porque a eso se lleva un nivel de impuestos imposible que empuja al empleo negro, a las empresas a trabajar en negro, todo un sistema que claramente no funciona en el largo plazo. Entonces, ¿Y es un riesgo el posible traslado a precios o, como dice el gobierno, con quizás la preparación previa, el traslado podría ser menor que en etapas anteriores? Yo no veo un sobre aumento de precios como ha pasado en otras épocas. Debería todo el mundo ajustar lo que estrictamente corresponde, ¿no? O sea, no porque el dólar se devalúe 15%, tenés que aumentar tu producto 15%, porque tenés que ver en cuánto impacta el dólar en tu producto, que por ahí solamente incluye el 20% de tu producto, pero luego tendrías que aumentar el 3%. Entonces no veo que de vuelta vayan con el 15%, espero que todos hayamos aprendido de experiencia pasada y seamos responsables, porque aparte si no van a vender. La realidad es que no van a vender, ya digamos el nivel de consumo está por debajo. No da como para decir tengo todo vendido, entonces pongo cualquier precio. El que se sobrepase el precio, esperemos que la competencia lo haga andar. Por eso digo, lo más importante, Nacho, que tenemos que entender es que si no tenemos una Argentina abierta... Estamos teniendo, Mauricio, perdón, algún pequeño problema en la comunicación, no sé si está en movimiento usted, pero digo, si pudiera quedarse en un lugar quizás siempre estoy en movimiento, Nacho. Ahí está, la vida siempre hace movimiento, te pasa por arriba todo. Impecable, vamos entonces a frenar el movimiento solo un instante para poder escucharlo mejor al expresidente de la Argentina, con quien quiero hablar en instante, por supuesto, de lo que está pasando en las ciudades, ya lo aclaro. Sí. No te redondeo si no te escuchabas, que... Dale. Por eso digo que lo que corrige todo es una cosa que parece mágica, pero finalmente no lo es, que es la magia de la competencia. Cuando hay competencia, los precios todos se acomodan, porque todo el mundo tiene que mejorar la calidad de lo que hace y bajar el precio todo lo posible para poder vender, porque si no el consumidor, como tiene alternativa, elige. Y la Argentina, como dice el libro de vuelta de Acemoglu Robbins, que ganó el premio Nobel, es uno de los ejemplos de mayor fracaso económico, producto de haber cerrado su economía, que se pongan de acuerdo políticos, empresarios, jueces, para que nadie entre a competir. Entonces terminamos en un país con mucha pobreza,
con salarios bajos y las cosas muy caras. Por eso uno escucha que la gente cruza Chile, que la gente se va a Miami, se va a otros lugares y compra todo mucho más barato, y Moldaski nos hace reír con las anécdotas de la valija llena que vuelven y la mujer le dice que está ahorrando cuando le quemó no sé cuántos miles de dólares, ¿no? Entonces, digo, esa Argentina es la que tenemos que dejar atrás y tenemos que entender que hay que competir. Sí. La competencia. Ahora, ojo que ese autor también hablaba de instituciones que evitan la concentración de las riquezas, que favorecen la distribución. Digo, hay algunas cuestiones de Acemoglu, ya que lo nombramos 2 veces, que podrían estar a contramano de lo que piensa Milei. No creo, porque en un sistema abierto y competitivo, esa competencia corrige todo. O sea, siempre aparece alguien que mágicamente sale a competir, ¿no? Y porque hay un mercado, se vende, aparece, digamos, McDonald's le fue bárbaro y apareció Burger King, y después aparecieron 10. A decir, mira qué buena idea tuvo McDonald's, vamos a competirle. Y la magia funciona, la magia de que la competencia corrige las cosas. Lo vemos todos los días hay ejemplos de cómo los precios bajan y cómo lo logra plataformas como Mercado Libre, que tan exitoso y tan orgulloso nos pone a nosotros que haya sido creado por un argentino y que todo el management de eso mundial sea de argentinos. Bueno, te acerca a que vos puedas comparar, que vos puedas ver cuál es el mejor precio. Entonces creo que lo que tenemos que entender es que no puede haber privilegios para nadie. Entonces, ahí puede haber, Mauricio, cerrada, ¿sí? ¿Sí? Puede haber algún lado un poco más delicado de la competencia, porque digo, lo escucho y por supuesto en la línea gruesa estoy de acuerdo, pero pienso también que no es lo mismo competir en igualdad de condiciones que competir, no sé, una fábrica textil con un grupo de tailandeses que cobran $150 por mes. Contra eso me parece que es más difícil competir. Bueno, también hay 2 cosas. Primero, hay que intentar, como estaba escrito en la Unión Europea Mercosur, que firmamos durante mi gobierno y después lamentablemente quedó postergado por lo peor que nos pasó en la historia, que es Alberto Fernández, Massa y Cristina. Ahí había 10 años de plazo de transición para las industrias en general y 15 para las estratégicas. Plazo en el cual deberíamos, también el gobierno lo sabe y lo dice, tener el sistema de logística más competitivo posible, no las reglas Moyano, que te pongo el camión en la puerta y no entras y no me pagás X y X y Z de aportes adicionales al gremio. Tenés que no tener más juicios laborales por cualquier razón, porque hay una cantidad de caranchos que están detrás de esas cosas. No tenés que tener tasas municipales que te cobran por lo que facturás, sino por el metro cuadrado de la ciudad que usás. No tenés que tener ingresos brutos, no tenés que tener impuesto al cheque. Entonces son todas cosas, no tiene que haber retenciones, que es el impuesto más absurdo de todos. Pero todas esas cosas hay que corregirlas, o sea, tenemos que ir lo más rápido posible. Por eso es tan importante fortalecer la institucionalidad, generar puentes, diálogo interno y con el resto del mundo, para poder hacer eso en tiempo y forma, porque claramente una apertura total hoy, con todos esos sobrecostos, estás como mandándolo a competir, a subir al ring con Rambo con un brazo atado, ¿no? Entonces no está bien eso. Entonces creo que todos estamos contestes de lo que hay que hacer. El tema es que hay que hacerlo. Es un país difícil, uno estuvo ahí, hay mucha gente que batalla a favor del statu quo, mucha fuerza tiene el statu quo, que generan plata de los privilegios que tienen todos los años. Esa plata la invierten en hacer lobby en la Cámara de Diputados para que las leyes no salgan, hacer lobby en el Ejecutivo, hacer lobby en la prensa, hacer lobby en la justicia, con lo cual es una batalla difícil, pero hay que darla, porque los países, Nacho, los países que más crecieron en los últimos 20 años, que son alrededor de 30, son los que más se abrieron, los que más compitieron. Australia es el ejemplo triste, ¿no? Estábamos con Australia palo y palo en los 80, y hoy, 40 años después, ellos son primer mundo, nosotros tenemos 60% de los chicos, Mauricio, en la pobreza. Los argentinos en estos días nos enteramos de las medidas económicas de Javier Milei, pero también nos enteramos que la inflación en marzo fue de 3,7%, y son muchos los que dicen que por todo esto que venimos hablando, sobre todo las bandas de flotación, la inflación podría dar unos meses al alza. ¿Esto es preocupante según su visión? Va a pasar eso, pero es el precio necesario a pagar para lograr volver a caminar sin muletas.
porque el otro sistema no funcionaba eternamente, no funciona. Por algo Uruguay no tiene cepo, Paraguay no tiene cepo, Chile no tiene cepo, Brasil no tiene cepo. Entonces digo, ya estamos hablando de Suecia y Dinamarca, que no sé, tan lejos, no los conocemos. Entonces acá, si no tenemos reglas normales, no hay futuro. La Argentina tiene que ir hacia una normalidad, y lo que estamos viviendo es una emergencia que no se puede perpetuar, ¿no? Y claramente la nueva normalidad no es esta, tampoco, y hay que buscar una nueva normalidad en la cual, sin cepo, con menos conflictividad, con más diálogo, podamos realmente generar el bien a conquistar, Nacho, que es la confianza. Todo se construye cuando hay confianza. La gente que te escucha a vos es porque confía que vos le estás transmitiendo honestamente cuál es tu visión, y no estás operando para uno y para otro. Y así la gente va a un médico porque confía que el médico sabe, que es responsable, que tiene la sensibilidad para escuchar al paciente, y digamos, no hay milagros. La Argentina ha destruido la confianza durante décadas, con más de 8 defaults y más de millones de veces cuando confiscamos YPF, que después mandamos al Congreso para que sea una estatización. O sea, esta cosa de no cumplir los contratos sistemáticamente, eso nos ha hecho mucho daño, porque enfrente del otro lado del río, los uruguayos, vos, viste, cumplen los contratos, y uno va a Punta del Este. Yo no iba hace muchos años, fui hace 3 semanas atrás a ver un auto y me puse a pasear, y me quedé sorprendido del nivel de inversión, no sé si ha sido, cantidad de edificios, es una cosa absurda. Ahora, una cosa que recién me apuntaba acá nuestra especialista Belén Escobar sobre el cepo, ¿me decías? Sí, no, que quería consultar, porque más allá del incremento que se esperan los precios a través de este nuevo esquema cambiario, ya se estaba viendo un repunte de 3,7 en marzo y todavía estamos con el cepo y con el Coral Impec de 1%. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es su análisis? No es tan fácil bajar la inflación como se pensó inicialmente. Una vez que uno escala a inflaciones de 2 dígitos importantes por mes, y está al borde de la hiper, el daño está hecho, ¿no? Y conseguir volver atrás no es tan fácil. Tal vez ahí nuestro presidente pecó de entusiasmo, porque él es un entusiasta, que eso es importante, porque finalmente para agarrar el peludo que él agarró hay que ser muy entusiasta, porque la verdad que la situación de la Argentina era deplorable, absolutamente deplorable, crítica. Entonces digo, creo que también eso sirve para que todos tengamos un baño de humildad, y si estamos definitivamente de acuerdo en una mayoría, porque sigo escuchando al kirchnerismo decir que el equilibrio fiscal no importa y una cantidad de pavadas semejantes, pero si hay ya una enorme mayoría de los argentinos que creen en el equilibrio fiscal, que cree que hay que crear reglas de juego claras y estables, que tenemos que tener un solo tipo de cambio y libre, bueno, entonces todos vamos a colaborar, porque nos estamos dando cuenta que no es tan fácil recuperar la estabilidad después de semejante disparate que hizo el gobierno anterior, ¿no? La última sobre este tema, porque me quiero meter con otras cuestiones, teniendo en cuenta que hace tanto queríamos hacer esta nota, como un expresidente que justamente ha pedido un préstamo muy grande al Fondo Monetario, ¿está de acuerdo con que los países van al FMI cuando tienen un problema o cuando están mal? Y obviamente el FMI atiende a aquellos que tienen dificultades, ¿no? No es un banco comercial, yo lo expliqué varias veces como presidente, es un banco cuya propiedad es de los demás países. Y los demás países, cuando ven que hay otro país enfrente a una crisis y que quiere salir adelante y hacer las cosas correctas, se juntan en el directorio, y los japoneses, el italiano, el francés, el americano, el chino, todos votan si apoyan o no apoyan al país, porque creen en lo que está haciendo, que fue lo que pasó aquella vez, ¿no? Confiaron en nosotros, en lo que estábamos haciendo, nos apoyaron y finalmente nos permitieron seguir adelante sin tener que incumplir con deudas, porque nuestro crédito de 50.000 millones, que no se llegó a desembolsar integralmente, creo que fueron 40 y pico mil, fueron a reemplazar las deudas que vencían de la época de Cristina, que ya el mundo no las quería renovar porque no confiaba más en nosotros, con lo cual también, ¿no? Yo a veces me encuentro alguno en la calle que me dice, no, porque vaciaste eso, yo le pregunto, ¿lo decís por ignorancia,
porque sos kirchnerista o por la combinación de ambas, porque está en los libros del Banco Central que la plata que ingresó repagó deuda que vencía en su mayoría del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual todas estas fantasías que la plata del fondo se fuga, son todas nada más que chicanas, estúpidas, que alejan de que tengamos un diagnóstico común y que entendamos que el fondo no son idiotas, no te dan la plata para que te la fugues, pues la plata de los jubilados de los italianos y de los franceses y de los españoles, pues todos contribuyen con su aporte al fondo, y lo que hacen es decir, negocian un plan económico y te dicen, bueno, de este plan va a salir adelante si haces A, B y C, como estaba saliendo en su momento, ¿no? Porque el 19, cuando pasó la trágica noche del 11 de agosto, la inflación mayorista había sido 0,1 el mes anterior, 0,1, y la inflación del mes iba a ser cerca del 1%, la inflación minorista, ¿no? Entonces teníamos 25.000 palos de reservas y hay un solo dólar, o sea, un montón de cosas que habíamos logrado, y por querer todas estas teorías de que el fondo es malo y no sé, y Chávez prestándote al triple de tasa es bueno, volvimos para atrás y destruimos todo el esfuerzo que habíamos hecho. Y hoy estamos haciendo un esfuerzo enorme, todos los argentinos, porque acá lo meritorio es el esfuerzo en silencio que están haciendo la mayoría de los argentinos, para tratar de volver a estar como estábamos en ese 11 de agosto. Todavía no llegamos, ¿no? Todavía no llegamos ni a ese nivel de inflación, ni que hablar de reservas, que estamos en negativas, y ahora vamos a tener un tipo de cambio mucho más liberado, no al nivel de totalmente liberado como teníamos en aquella época. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado de entender que estas cosas demandan tiempo. Bien. Seriedad, trabajo, equipo, humildad, y va para todos, va para aquellos que tienen que apoyar y va para el gobierno que tiene que llevar a cabo, y tampoco caer en triunfalismo, que la inflación la llegamos a 0 en 10 minutos, porque obviamente del nivel que ellos la agarraron, que todavía fue mucho más alto que me tocó a mí, es más difícil aún. Bueno, en algún momento habían dicho, díganle chau a la inflación que se fue, ¿no? Pero bueno, es más complejo, evidentemente. Bueno, pues esa parte no está bien. Claro. Coincido con vos, no te lo voy a discutir. Estoy hablando justamente de eso, que hay que ser muy prudente con la palabra, ¿no? Y siempre digo que la palabra presidencial es la institución más importante de un país. Entonces, siempre yo decía, cuando lo escuchaba hablar a Alberto Fernández diciendo cualquier disparate todos los días, decía que no había asumido y ya no paraba de hablar, ¿no? Una cosa espantosa. Es Mauricio Macri con nosotros, no hace falta decir más. Está caminando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque el 18 de mayo hay elecciones en territorio porteño. Y hace mucho que le quiero hacer esta pregunta. Lo importante en Cava, en Capital Federal, para el PRO, ¿es ganarle a los libertarios? Lo importante para mí, honestamente, después de haber puesto 8 años de pasión y amor por la ciudad y formar una asociación para que continúe en el mismo camino, es cuidar lo que logramos, Nacho. O sea, Buenos Aires no tiene nada que ver con la Buenos Aires del 2007 cuando arrancó el PRO. O sea, nada que ver. O sea, hoy somos una ciudad moderna, de vanguardia, ordenada, con una propuesta cultural de primer nivel mundial, y no se inunda más, que a todo el mundo le causa gracia. No se logró de casualidad. Hay un equipo ordenado desde las capacidades y no de la amistad, del amiguismo, del voluntarismo político. Por eso armamos una policía de cero que hoy nos permite tener las ciudades más seguras del mundo. Tenemos el mejor sistema de salud de la Argentina. No, yo pregunto eso porque siento que todo el PRO, el 19 de mayo va a estar mirando no cómo salió Santoro, sino cómo están en comparaciones con la Libertad Avanza. Esas son cosas de la política. Yo estoy cambiando la ciudad, no por la política, sino por los vecinos de Buenos Aires. Para decirles, cuidemos lo que logramos. O sea, construir cuesta un Perú, y destruir se destruye en un minuto las costas, ¿no? O sea, construir el Boca mejor del mundo me costó años, ¿no? Y ganar Libertadores todos los años y toda esa cosa, y todo eso se fue por un caño en los últimos 4 o 5 años que estamos alejados de todo. Entonces digo, no es fácil construir. Entonces digo, cuidemos lo que tenemos. Por supuesto que tenemos nuevos problemas. El que va a poder resolverlos es aquel que tiene equipo, que tiene gente seria como los Penato,
que Silvia es una persona metódica, trabajadora, honesta, seria, profesional. Uno la escucha un minuto y dice, no, esta chica, le confío, de vuelta, volvemos a la confianza, le confío que ella va a estudiar qué hacer con los impuestos que me cuesta tanto pagar. Entonces digo, para mí, lo importante es eso, que quiero transmitirle a todos los vecinos de Buenos Aires, es, hay un equipo, está comprometido, ama esta ciudad, hay una agenda continua de nuevos proyectos que ya están en marcha, un sistema de transporte que se tiene que seguir modernizando, un sistema de higiene urbana que tiene que encontrar nuevas soluciones a este avance bestial que es el desastre del abandono del conurbano sobre la ciudad de Buenos Aires, que todas las noches pulula un montón de gente que veo, estoy caminando y la gente me dice que no le gusta, que le da inseguridad y encima desarman todos los contenedores. Bueno, estamos buscando soluciones para problemáticas nuevas. Mauricio, esa es la realidad de la vida, ¿no? En vinculación con lo que está diciendo, si el PRO, por ejemplo, saca unos puntos más que la libertad avanza en Cava, ¿eso condiciona el acuerdo en la provincia? Por ejemplo, a la hora de armar listas y demás, que es como el gran interrogante, la gran incógnita que tocamos acá todas las mañanas. Primero, el otro día me decía un colega tuyo, Manuel Solá, pero ¿cómo se hace campaña si son los mismos medios de comunicación, si la gente vive en un lado y trabaja del otro y viceversa, y en un lugar se compite diciendo barbaridades y en el otro se pretende ir juntos, ¿no? Raro. También esa parte es raro, ¿no? O sea, a mí, la verdad, honestamente... Acá vino Jorge Macri al piso y vino Pilar Ramírez y es como que dijeron lo contrario. Digo, ¿cómo van a hacer esos dos espacios políticos algo juntos en provincia? Me cuesta creerlo, pero bueno, usted sabe. Por eso te digo, yo no tengo respuesta para esa cosa, se lo dije al presidente Milei, no entiendo esta parte, o sea, no hay una Chinese Wall, como le dicen, no hay la campana de Maxwell Smart, viste, que no se escucha lo que se dice de un lado y del otro no se escucha, ¿no? Un cono del silencio. El cono del silencio de la gente 86 no funciona acá. Entonces digo, eso no lo entiendo bien. Pero bueno. Pero no está caído un acuerdo en PBA, digamos, está abierto todavía. No, Cristian Ritondo tiene el mandato de la mesa ejecutiva del PRO para intentar alcanzar ese acuerdo, pero todavía no hay nada concreto. O sea, todavía yo no escuché, no sé si vos escuchaste, Nacho, que alguno de los responsables de esa negociación decir queremos hacer una alianza con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Lo único que escucho es que no van a hacer alianza y que aceptan todos los dirigentes que se quieran pintar de violeta. Correcto. ¿Es correcto? Es correcto. La verdad. Sí. Entonces es medio extraño, porque nosotros le decimos, es un diablo de sordos. El PRO está dispuesto a hacer una negociación institucional con ustedes en una agenda común para defender la provincia de Buenos Aires del kirchnerismo, de acuerdo. Pero es el PRO. Y ellos insisten, no, nosotros queremos algunos dirigentes a nuestro antojo. Entonces, esa parte todavía no la hemos superado, así que mientras siguen pasando los días y siguen siempre leyéndose desde la Casa Rosada comentarios descalificatorios o peyorativos hacia el PRO, ¿no? Bueno, entonces, la verdad que no se entiende, y la verdad que lo que más tristeza me da, volviendo al principio y ya redondeando, es que mis conversaciones con Javier, que en lo personal han sido siempre muy lindas y muy profundas y de mucha sinceridad, él siempre me habló y me invitó a soñar un proyecto de país, que es por lo que yo me metí en política hace 20 años y perjudiqué tanto a mi familia, porque el kirchnerismo destruyó a mi padre y a todos mis hermanos en todo, porque ellos son así. Y cuando él me habló del proyecto de país, yo dije sí, y él lo llamó 1870, que es la época que comenzó el liberalismo en la historia de Argentina, que nos llevó a estar entre los grandes países del mundo a principios del siglo XX. Entonces dije, por supuesto que sí, pero después su entorno lo llevó a que termine en un proyecto de poder. Y la locura del proyecto de poder es como una prioridad atacar al PRO, en donde el PRO ha hecho su mejor labor, porque, de vuelta, nadie puede discutir que la Ciudad de Buenos Aires funciona, que siempre se puede mejorar, y vamos a seguir mejorando, pero no es La Rioja, que es populismo de cuarta, donde deberían haber puesto como una prioridad algo que los Menem son piezas tan importantes en el gobierno, ¿no? Entonces no tiene mucha lógica esta estrategia que lidera Karina Milei. No le veo ninguna lógica, es una pérdida de energía
que la verdad que podíamos haberla utilizado de verdad, en fortalecer el método del gobierno, en fortalecer las instituciones, en transmitir un mensaje que genere más confianza de la que hemos generado hasta ahora, para que no hubiese habido el verano malo que se pasó, de incertidumbre, de venta de dólares, todas estas cosas, producto de que hay espacio de mejora enorme en el método, enorme en el refuerzo de las instituciones, nombrando gente preparada en cada cargo, que no haya crítica de nadie, porque todo el mundo diga ¿qué tal es Abad? Todo el mundo aplaudió cuando se lo puso Abad, por más que venía de años de militancia del peronismo. Lo mismo, sí. Como te dijo, ya redondeando, pero le puedo hacer la última pregunta, casi como si no nos escuchara nadie. Difícil porque ya veo algunos títulos en los medios. ¿Está todo bien con Javier Milei? Porque esto, perdón, pero acaba de suceder, acaba de hablar el presidente, e hizo fuertes cuestionamientos al PRO y a usted, diciendo que su espacio político defaulteó la deuda en pesos, que fue algo inédito, que impusieron las restricciones cambiarias. Por supuesto que no lo escuchó porque está al aire con nosotros, pero créame que esto es así y lo va a ver en los principales portales. Entonces, usted lo escucho y siento que hasta le tiene cierto aprecio personal al presidente, pero la realidad, otra vez escucho que lo atacan. Entonces, como si no nos escuchara nadie, ¿está todo bien o no? Yo no lo veo desde agosto del año pasado, pero calculo que de vuelta, si tu problema es quien te ayudó a evitar 5 crisis terminales en el año 24 y no aquellos que no quieren un cambio, es que estás poniendo la energía en el lugar equivocado, ¿no es cierto? Esto acaba de suceder, a la par de nuestra conversación, por eso lo traigo a colación. Bueno, lamento, no lo he leído, así que... ahora lo va a leer, pero digo, no hay un agradecimiento por el acompañamiento legislativo, sino que hay una crítica a las restricciones cambiarias. Digo porque sorprende. Sí. Bueno, en su momento cuando las pusimos fue porque había ganado Alberto Fernández, ¿no? Esa fue los últimos 4 meses fue el gobierno de Alberto Fernández adelantado al periodo mío y ya la confianza había desaparecido. Pero por suerte nuestro gobierno, hasta ese 11 de agosto tuvimos 0 restricciones, ¿no? Fuimos unos audaces que nos lanzamos a sacar el cepo el día 1 y bueno, porque estábamos convencidos que la libertad era lo más importante. Quizás esto se resuelve con un mensaje entre los dos, pero no sé quién inicia ese vínculo por WhatsApp cuando se escriben, digamos. No, pero digamos, lo importante es que ojalá este comienzo de salida del cepo sea el principio de la verdadera libertad en Argentina y que logremos generar confianza como para que esto salga adelante. Bien. Bueno, gracias Nacho. Mauricio Macri con nosotros, lo hemos buscado muchísimo tiempo, así que le agradezco al expresidente que ha hablado absolutamente de todo, agenda abierta. Bueno, me quedó Santa Fe, me quedó Vargas Llosa, podría ser un rato largo, pero agradecerle mucho por el tiempo. Abrazo, hasta luego. Será hasta la próxima. 11:30, hemos tenido una larga entrevista con el expresidente de la Nación que creo dejó titulares sobre todas las aristas posibles, ¿no? de la actualidad argentina y se lo agradecemos. Vamos a actualizar noticias y enseguida mucho más.